Bueno, vamos a dar una retroalimentación de la clase última, ¿verdad? Para que tengamos un buen inicio. La definición, hablábamos en la clase anterior sobre cinética, que la cinética química estudia las velocidades y los mecanismos de las reacciones químicas. Pero él decía de que los mecanismos, eso está asociado o se estudia en cinética, ¿verdad? No es química orgánica, es cinética química. Para establecer un mecanismo de reacción hay que hacer medidas, experimentos de cinética. Decíamos que la cinética, como es una reacción que está en evolución o transcurriendo en tiempo real, no está en equilibrio. Las reacciones químicas, cuando están evolucionando, no se encuentran en equilibrio. Pueden encontrarse en equilibrio térmico, mecánico, pero no en equilibrio material. Y para que esté en un sistema de equilibrio debe cumplir con las tres condiciones: equilibrio térmico, material y equilibrio mecánico. Las reacciones químicas se dan en fase homogénea cuando todos sus componentes, reactivos y productos, se encuentran en una misma fase. Y heterogéneas cuando al menos uno de los reactivos de los productos o de los catalizadores, que es el caso más general, se encuentra en una fase diferente, y por lo general el catalizador se usa en estados sólidos, porque las reacciones se dan en la superficie, y ese es uno de los capítulos que vamos a ver, la química de la superficie. Las velocidades para una reacción homogénea, y vamos a considerar una homogénea de este tipo, donde A reacciona con B y produce C, F, E y F, más otros, es una reacción general, y los coeficientes son las letras minúsculas A, B, E y J. Son los coeficientes estequiométricos de las especies químicas reaccionantes. La velocidad entonces es la variación en la cantidad de materia. Y la variación en la cantidad de materia, la medimos en moles. N minúscula en moles. Entonces la variación en la cantidad de moles de A con respecto al tiempo, y esta es una ecuación diferencial, es proporcional a A. Y la variación de B con respecto al tiempo es proporcional a B, donde A y B son los coeficientes estequiométricos. Si esto lo arreglamos, nos queda de esta manera: 1 sobre A por el diferencial de A entre el diferencial de T, igual a 1 sobre B por el diferencial de B entre... Y aquí le podríamos agregar, para que esté completo, el signo, porque A y B son reactivos. Entonces los diferenciales son negativos. Y las velocidades negativas en química no tienen sentido, ¿verdad? El sentido de una velocidad es cuando tiene dirección. Y eso es lo que da el signo, la dirección de una velocidad en física. Entonces, por eso debemos anteponer el signo menos para hacer positivo la velocidad. Todo este término que tengo aquí es la velocidad de A. Y este otro término de aquí es la velocidad en B. Cuando tenemos las velocidades en función de los moles, entonces se llama velocidad de conversión y se representa por el símbolo J mayúscula. ¿Mm? Aquí tenemos entonces las velocidades de conversión. Aquí ya he incluido el signo negativo. Y estas son iguales pues a las velocidades de los productos. ¿Mm? Extendiendo
el concepto. 1 entre el coeficiente por el diferencial de la especie con respecto al tiempo, es la velocidad de la especie, la velocidad de conversión de la especie. Y si es reactivo, le anteponemos el signo menos. Si es producto, no, porque en los productos el diferencial de n es positivo. ¿Mm? Esto se lo explican aquí en esta parte. Ahora, como no es fácil medir los moles, es más fácil medir concentraciones, aunque algunas veces también es difícil medir concentraciones, pero es más conveniente expresar la velocidad en función de concentraciones y se elige por convención concentraciones molares. Las concentraciones molares en cinética química se representan por corchetes y será la variación del número de moles de una especie y entre el volumen. Moles entre volumen, volumen expresado en litros es concentración molar. Esto entonces es equivalente a molaridad. Y cuando tenemos las velocidades en función del volumen, como está aquí, J entre volumen, entonces la velocidad ahora sí es velocidad. Pero nosotros más le llamamos velocidad en América Latina porque velocidad incluye dirección. Por eso se representa con el valor, con la letra R, porque R significa rate. Y rate es rapidez. Y rapidez es una velocidad que no incluye o que no considera la dirección. Bueno, pues eso sería lo correcto, llamarle rapidez, pero nosotros le decimos velocidad. Pero debemos de entender de que es una velocidad que no consideramos la dirección. La velocidad es una propiedad intensiva. Intensiva es que no, bueno, aquí hay un error, debe ser extensiva. Extensiva, que depende de la cantidad de materia. Y además depende de la temperatura y de la presión para reacciones que involucran gases. ¿Mm? Es extensiva porque depende de la cantidad de materia. Significa que si ponemos una concentración mayor de reactivo, la velocidad va a ser más grande. O sea, propiedades recuerdan intensivas y extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Ahora, el volumen no siempre es constante en una reacción química. No siempre es constante. Generalmente acostumbramos a no tomar en cuenta la variación en el volumen cuando se lleva a cabo una reacción. Pero resulta de que el volumen cambia. El volumen cambia durante una reacción, porque los volúmenes molares de los reactivos y de los productos no son los mismos. Aumentan y se ve más
este efecto en reacciones que incluyen la formación de polímeros, porque los polímeros ahí sí el valor del volumen molar se incrementa grandemente y entonces ahí sí es notable la variación en el volumen. Pero por lo general, cuando no incluyen polímeros, las variaciones en los volúmenes es pequeña. Esta variación en el volumen pues se considera que es cero. Y así podemos tener que la concentración que tenemos aquí, la variación del número de moles de A entre el volumen, es C de A, concentración molar, o diferencial del corchete de A entre T. Entonces, ahí podemos considerar de que C de A es la concentración molar de A y que se va a mantener constante durante el tiempo en que transcurra la reacción. Entonces, esa es una de las aproximaciones que se hacen en cinética, que la concentración molar permanezca constante durante ocurre la reacción, porque así podemos expresar la velocidad de esta manera. De esta manera. R igual a menos 1 sobre A por el diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo, igual a menos 1 sobre A. Aquí debe ser B. Aquí me equivoqué. Por el diferencial de B con respecto a T. Igual a 1 sobre E. Aquí es positivo porque E es producto. Por el diferencial de la concentración molar de E con respecto al tiempo, igual a menos 1 sobre F por el diferencial de F con respecto al tiempo, etcétera, a B constante. Esto es válido, esta ecuación es válida si el volumen es constante. Si el volumen no es constante, entonces no es válida. Debemos de trabajar con los moles. Y hay una ley básica en cinética que dice que esa velocidad R es proporcional a las concentraciones de los reactivos, los que hayan, ¿no? Molares elevados a un coeficiente. Esa es una ley de acción de las masas. La velocidad es proporcional a la concentración de reactivos, no de productos. Y ojo, reactivos, no de productos. Los coeficientes a los cuales están elevadas las concentraciones de los reactivos, alfa, beta y lambda en este caso, son números enteros o semienteros o cualquier número, aún incluyendo el cero, cualquier número real, incluyendo los negativos también, números negativos, cero o positivos, enteros, fraccionarios, como sea. La constante K, una K minúscula, se denomina coeficiente o constante cinética o coeficiente de velocidad, que es el coeficiente da la especificidad de la reacción. Esta K es específica para una reacción. Para poder comparar entonces entre una reacción y otra reacción para ver cuál es más rápida, no lo podríamos hacer con las concentraciones. Decimos, no, si ponemos 2 molar de este reactivo y 2 molar de este otro reactivo, entonces va a ser más rápida. No, porque las concentraciones varían, o mejor dicho, la velocidad de reacción R varía con la concentración. O sea, nosotros podemos obtener una velocidad, cualquiera que sea, cambiando las concentraciones, pero no la K.
La K es una velocidad específica. Queremos comparar quién es más rápida en una reacción con otra, debemos de comparar sus coeficientes de velocidad, porque estos solo cambian con la presión y con la temperatura. Así que debemos de comparar las K a la misma temperatura y a la misma presión en el caso de que haya involucrado gas. Estos coeficientes, alfa, beta, etc., se llaman órdenes de reacción. Cuando los coeficientes son valen 0, 1, 2, 3, entonces se dice que las reacciones son de orden 0. Aquí hay un problema cuando se escribe en esta modalidad que se extiende. Cuando n 0, entonces se dice orden 0. Cuando n es 1, entonces se dice que es de primer orden. Y cuando n es 2, entonces tenemos reacciones de segundo orden. Me gusta eso. No me gusta que... Esto es lo que han de haber visto, bueno, seguramente lo vieron en química general, reacciones de cero orden, primero, segundo y hasta de tercer orden. Y hay modelos pues matemáticos para esto, que ya lo vamos a ver. Pero no es solo esto, porque n puede tomar cualquier valor real. Estos coeficientes pueden tomar cualquier valor de los números reales. Así que hay reacciones que no son ni de orden 0, ni de 1, ni de 2, ni de 3, sino que son órdenes diferentes. Por eso es que el orden nunca no es tan importante, porque hay reacciones muy complejas. La suma de los órdenes es el orden total. A veces es importante cuando son las reacciones de primer orden respecto a un reactivo, primer orden respecto a otro reactivo, y entonces 1 más 1 da 2, y entonces se dice, de segundo orden total. Ahí sí, pero hay otras que son más complejas, en donde ya no tiene sentido hablar de órdenes de reacción. Ahí pueden ver unos ejemplos. Tenemos una reacción del hidrógeno molecular con el bromo molecular que nos da HBr. Esto es en forma gaseosa. Aquí todos los están en forma gaseosa. Vean qué complejo la ecuación de velocidad. Esa R es como escribir menos el diferencial, digamos, de el hidrógeno con respecto al tiempo, igual a todo esto. Una ecuación de velocidad es una ecuación diferencial. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales? Con cálculo integral. Siempre que lleven una ecuación estos diferenciales, entonces es una ecuación diferencial. A lo mejor vieron algo en matemática 3 de ecuaciones diferenciales. ¿No les mencionaron en matemática 3
las ecuaciones diferenciales. Sí, maestra. Y les enseñaron a resolver algunas, debieron haber enseñado a resolver a resolver ecuaciones diferenciales, la más sencilla, que es la técnica de separación de variables. Si no, yo les sugiero que busquen un libro que se llaman ecuaciones diferenciales. No lo busquen el cálculo, porque el cálculo es sobre cálculo. No tienen discusiones específicas sobre ecuaciones diferenciales. Pero los libros para estudiar ecuaciones diferenciales se llaman ecuaciones diferenciales. Ahí pueden encontrar un montón de libros en internet y lean los primeros capítulos, vean de qué se trata. Eso les va a ayudar mucho. Entonces pueden ver el orden. Aquí es 1 que no se escribe para el hidrógeno molecular. Para este bromo es un medio, pero el bromo aparece también aquí abajo. O sea que tendríamos que sumar un medio y aquí está elevado a la 1, que no se escribe el 1. ¿Verdad? Un medio más 1, 3 medios. O sea que el orden con respecto al bromo molecular es 3 medios. Con respecto al hidrógeno sería 1. Con respecto al HBr sería 1, que no se escribe. Y el orden total sería 3 medios más 1 más 1. Serían 2 por 2, 4, 7 medios el orden total. O sea, ya no tiene sentido decir, el orden total de la reacción es 7 medios. No, o sea, no, es un orden complejo. En la reacción 2 tenemos una ecuación que tiene un coeficiente de 2 y esta N2O5 está compuesto el pentaoxígeno de dinitrógeno se disocia. Es una reacción de disociación. Produce 4 moléculas de NO2, de dióxido de nitrógeno, y una molécula de oxígeno molecular. Y la velocidad de reacción es de orden 1. Es de primer orden. Ahí sí se puede decir, es de primer orden. Y como ven, el coeficiente estequiométrico no tiene nada que ver con el orden. En reacciones, ojo, que se llevan a cabo en más de una etapa. Cuando las reacciones se dan en una sola etapa, y a esas reacciones se le llaman reacciones elementales, entonces, solo entonces, el coeficiente estequiométrico es igual al orden de la reacción. En reacciones elementales, que solo se dan en una etapa. Pero estas que estamos viendo aquí son reacciones complejas que no se dan en una sola etapa. El mecanismo conlleva varias etapas. ¿Mm? Y esta ecuación diferencial es el resultado de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Ya vamos a hablar más de esto. Pero grábense, el coeficiente estequiométrico no tiene nada que ver con el orden. ¿Mm? Esta, por ejemplo, casualidad, la 3. Aquí el coeficiente estequiométrico es 1, que no se escribe, con respecto al hidrógeno molecular, y 1 contra el yodo molecular. Y resulta que también es 1 el orden con respecto a cada uno de esos reactivos. En total, esta sería de orden n igual a 1 más 1, orden 2. Este es de segundo orden. Y es una reacción donde hay 2 reactivos, y a eso se le llama molecularidad. La molecularidad de esta reacción es 2 o bimolecular. La anterior, la ecuación 2,
es una reacción unimolecular, porque solo tiene una molécula. El coeficiente 2 no quiere decir que dos moléculas de N2 o 5 reaccionan, no. Esos son los moles. Los coeficientes representan, bueno, pueden representar dos cosas, moles o moléculas, pero en este caso representan moles, no moléculas, porque una molécula fácilmente se puede romper en NO2 y O2. Entonces, los mecanismos de las reacciones unimoleculares son bien complicados. Es más, le dieron el premio Nobel al profesor que dedujo y demostró el mecanismo de las reacciones unimoleculares. Este profesor es un profesor de la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos, en Texas, y se llama Lindemann. Todavía vive el señor, porque eso fue reciente. Eso fue reciente. Explicó cómo es posible que una sola molécula se rompa, de dónde se toma la energía y todo eso, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay que identificar las reacciones químicas también por su molecularidad. Hay unimoleculares, la gran mayoría son bimoleculares, y solo una se conoce, perdón, y no se conoce ninguna hasta el día de hoy de reacciones trimoleculares. Trimoleculares sería que tres moléculas A, B y C se encuentren en el espacio al mismo tiempo y reaccionen y choquen. Imaginen que choquen al mismo tiempo en el espacio y con la energía exacta. Deben cumplir dos condiciones. Que choquen al mismo tiempo en un punto en el espacio que se encuentren en un punto en el espacio, ya eso es, la probabilidad es casi cero. Y lo otro es que tengan la energía exacta. Esas dos condiciones vuelve improbable, y por eso no se conoce ninguna. Solo se conocen unimoleculares y bimoleculares. Continuemos. Aquí tenemos en la número 4 una reacción bimolecular donde el orden con respecto al NO es 2, que coincide de casualidad con el coeficiente estequiométrico. Y el orden con respecto al oxígeno molecular es 1, y aquí 1 coinciden, casualidad. Este es de orden total 3. Casualidad. Aquí tenemos la quinta, una reacción unimolecular, y el orden con respecto al reactivo, que es el ácido, es el aldehído, acetaldehído, es de 3 medios. Aquí no coincide, tendría que ser 1, pero no coincide. Luego en la sexta tendría que ser el orden de 3, 2 y 1, 3, casualidad. Pero es 2, aquí es S. Todas estas del 1 al 6 son en fase gaseosa. La 7 es en solución. Es una reacción entre el peróxido de hidrógeno y el ion yoduro, que se usa como un indicador de tiempo en cinética, porque se forma el yodo molecular y si en presencia de almidón, el yodo molecular es azul, entonces da un color azul. Y por cierto, vamos a hacer una práctica con esto. Vean, aquí es más complejo, ¿no? Porque hay reacciones que cuando se catalizan,
hay que incluir también el componente catalizado y el no catalizado. Y esta reacción es catalizada por ácido. La número 8 es una reacción, ejemplo, una reacción óxido-reducción o redox, en donde tiene una situación aquí diferente. Tiene un denominador, el mercurio 2 positivo, el cual es inversa, tiene una relación inversa con la velocidad. Quiere decir que a mayor concentración de mercurio más 2, y ese es un producto en la reacción, a mayor concentración, menor velocidad. Significa que es un inhibidor de reacción. Esta es una reacción que se está dando sobre una superficie, sobre un ánodo y un cátodo. Y lo que sucede es que cuando se está produciendo el mercurio más 2, se está quedando sobre la superficie del electrodo y está envenenando el electrodo. Por eso se retarda la reacción. Así que cuando aparecen especies en el denominador de la ley de velocidad, estas ecuaciones son las ecuaciones cinéticas en términos diferenciales, se llama ley de velocidad. Cuando aparecen especies en el denominador, retardan la reacción y son venenos de la reacción. ¿Cómo medimos las velocidades de reacción? Hay dos métodos o dos técnicas: métodos químicos y métodos físicos. En los métodos químicos, bueno, medir la velocidad significa obtener la ley de velocidad. O sea, esta R. Voy a escribir, tengo que escribir en forma oblicua para que no se me dé ese problema. Tengo un problema de PowerPoint. Está otra vez. Para medir esta ley de velocidad, debemos medir la concentración de la especie o de las especies y el tiempo. Esas son las dos variables. Y con esta información, concentración, tiempo, entonces vamos a ajustar los datos con los modelos matemáticos que vamos a ver más adelante. Y entonces vamos a encontrar nuestra ley de velocidad. Y luego vamos a resolver esta ecuación, porque esta es una ecuación diferencial, porque está en términos de diferenciales. Si expresamos la velocidad en términos de A, quedará así. Y debemos de resolverla. Ya vamos a hablar de eso. Y cuando se resuelve la ecuación diferencial, entonces se obtiene una ecuación que se llama ecuación integrada,
porque como usamos cálculo integral para resolver esto, y esa ecuación sí es función de la concentración y del tiempo. Y esa ecuación integrada es la que usamos para calcular las concentraciones en función de las concentraciones de reactivos y de productos, en función del tiempo. O sea, la ecuación práctica es la ecuación integrada. O sea que ese es el camino por el cual debemos recorrer. Medimos concentración-tiempo, obtenemos la ley de velocidad con mínimos cuadrados y luego resolvemos la ecuación diferencial para obtener la ecuación integrada. Y la ecuación integrada es la que usamos para calcular las concentraciones de reactivos y productos en función del tiempo. O sea, ese es el objetivo final en cinética. Tener la ecuación integrada. Esa es la que es útil porque esa es la que nos permite calcular las concentraciones de reactivos o de productos a cualquier tiempo de evolución de la reacción. Entonces, ¿cómo medimos las concentraciones con métodos químicos? Por análisis químico. Y ahí es la química que ustedes han aprendido. Análisis químico es todas esas técnicas analíticas que han aprendido. Podemos usar también la extracción, etcétera, y todos los procesos, que son pocos, químicos. Lo que ven en análisis orgánico, en analítica 1, en analítica 2, medir las concentraciones por gravimetría, volumetría, todas esas técnicas analíticas son las que se usan para medir las concentraciones. Pero eso es bien complicado. Imagínense que una reacción dure 5 minutos. Y eso es una reacción que dure 5 minutos es una reacción bien lenta. Las reacciones son bien rápidas. Las reacciones en solución suceden en los nanosegundos, en 10 a la menos 9 segundos. Por eso es que se estudian con técnicas ultra rápidas, como la espectroscopía láser. Porque con eso sí se puede medir en esa escala de tiempo, 10 a la menos 9 segundos. Aquí, lastimosamente, no tenemos instrumentos láseres. Y quizás nunca lo vamos a tener. Hace años hicimos un intento por comprar en toda la universidad, combinando la escuela de física, aquí el departamento de química y la Universidad de La Habana, un proyecto para conseguir un espectrofotómetro láser de pulso láser. Y eso es porque como yo estudié eso, espectroscopía láser, y yo iba a escribir el proyecto, pero resultó de que querían que el láser se quedara allá en la escuela de física. Entonces no tenía sentido. Aquí solo hay 2 personas en toda la UES, que han estudiado espectroscopía láser. Es uno que está en la escuela de física y yo. Y resulta, como les digo, como es bien caro, un espectrofotómetro de pulso de láser, estamos hablando de los $200,000, $300,000 para arriba, ¿no?
Allí donde yo estuve en el laboratorio del Laser and Molecular Beam, es el laboratorio de láseres y haces moleculares, cada láser valía $1.000.000 y no había uno, habían como 7 láseres que usábamos. Entonces, bien difícil que venga aquí la tecnología láser y usarla en química, donde las reacciones, nosotros siempre hacemos las reacciones en solución, no hacemos en gases. Y es más, en gases son mucho más rápidas. Por eso se necesita tecnología láser. Así que es que los métodos químicos no son prácticos para hacer cinética. Necesitamos, como les decía, si una reacción dura 5 minutos, ¿cómo van a medir en 5 minutos la concentración a diferentes tiempos, a 10 tiempos? Digamos cada 10 segundos. Con volumetría. Si para hacer una valoración volumétrica se tarda uno media hora. El que más rápido lo hace en 10 minutos. O sea, no es posible. No se puede. Aquí en América Latina, no solo en este país, sino que en América Latina se acostumbra a muestrear y detener la reacción supuestamente poniéndolo en hielo. Las reacciones no se detienen poniéndolo a 0 grados centígrados. Se reduce la velocidad 3 veces. De 30 grados a 0 grados son 30 por cada 10 grados. Aumenta la velocidad o disminuye la velocidad dependiendo si se aumenta la temperatura o se disminuye. Podemos disminuir 3 veces la velocidad, pero no se detiene. O sea, cuando hacemos esa práctica, mala práctica, no obtenemos la ley de velocidad correcta, porque es imposible detener la velocidad. Debemos de medir en tiempo real. En tiempo real es cuando está sucediendo la reacción. Así que debemos de tener un instrumento que la respuesta de medida sea súper rápida. O sea, en la misma escala de tiempo en que transcurre, o menos, mejor, en una escala menos en que transcurre la reacción. En el ejemplo que he puesto en la consideración de que una reacción tarde 5 minutos, si medimos con un aparato la concentración, que el aparato dé una respuesta de medida, o sea, el tiempo en que tarda en medir, es el tiempo de respuesta, ahí se llama, de los microsegundos, o de los en los milisegundos, o sea, 10 a la menos 3 segundos, entonces sería correcto, porque de los minutos a los milisegundos, estamos disminuyendo la escala 1000 veces. El aparato, si mide en los milisegundos, deja la menos 3 segundos, entonces sí, es un tiempo sumamente corto para medir. Y los hay. Hay instrumentos, todos los instrumentos ópticos, instrumentos electrónicos, la óptica y la electrónica, tiene tiempos de respuesta no solo en los milisegundos, sino que en los nanosegundos y ahora, desde hace 20 años para acá, en los picosegundos y femtosegundos. Pico es 10 a la menos 12. Las escalas de tiempo ahora están con las técnicas ópticas, o sea, con la espectroscopía láser, que es la técnica óptica, en los femtosegundos. Pico en los menos 12 ya pasó. Cuando yo estaba estudiando,
que fue hace 25 años, el tiempo pasa increíblemente. Todavía no había láser, bueno, solo habían 2 láseres en todo el mundo, en Estados Unidos. Láseres con pulsos en los picosegundos. Uno podía medir procesos en los picosegundos, y esa era la novedad. Premio Nobel de Física en ese entonces fue a quien había desarrollado un láser de pulso en los picosegundos, es a la -12. No, pico es a la -9 segundos. Fenton es a la -12 segundos. Pero 10 años después, ahora está la ciencia, la fotofísica en los Fenton segundos. Ahora podemos ver procesos que antes no podíamos ver. Es más, cuando yo hice mi tesis en los nanosegundos, vi procesos que los habían visto en los milisegundos, y por eso fue una gran novedad lo que yo hice. Porque para ese entonces no habían láseres en los nanos, y por eso yo pude ver otros procesos fotofísicos que suceden en los nanos. Y ahora pues al revés. Así que por eso es que usamos métodos físicos. El método físico son cambios en las propiedades físicas, como cambio en la presión, cambio en el volumen. Un cambio en la presión, tenemos un manómetros digitales. Ahora ya hay, hasta en vidrio venden. ¿Cuánto tiempo mide un manómetro digital? Milisegundos. Podemos seguir entonces la cinética midiendo una propiedad de alguno de los reactivos o de los productos que sea proporcional o que conozcamos la relación matemática de esa propiedad con la concentración molar. La presión en los gases, ¿será que conocemos la relación que hay entre presión y concentración molar? Veamos si alguien me la dice. ¿Cuál es la ecuación que relaciona la presión y la concentración molar? Esto debe ser en gases, porque a las especies que afecta la presión son a los gases, a los sólidos y líquidos, esos son incompresibles. ¿Cuál será la ecuación? Pues recordemos PV igual a nRT. Si pasamos a dividir el volumen sobre N, quedará que la presión es igual a N sobre V por RT. Y si el volumen lo expresamos en litros, entonces N sobre V será concentración molar. Así que la presión es igual a la concentración molar por RT. Ahí tenemos la ecuación. Así que si vamos a usar una propiedad física, debemos de conocer la relación que tiene esa propiedad física con la concentración molar. Si no lo conocemos, entonces no podemos usarla, ¿no? Así que hay que pensar y hay que revisar todo lo que conocemos de física, de química, para encontrar las relaciones matemáticas. Y entonces, así es como se hace cinética. ¿Cuál sería una propiedad óptica? Una propiedad óptica es una banda espectroscópica, por eso tengo aquí este ejemplo. Esta gráfica que está aquí son espectros de absorción ultravioleta visible de soluciones de azul de metileno de concentraciones de 2 partes por millón en cloroformo a diferentes tiempos de irradiación. El color azul es el tiempo cero, o sea, cuando no se ha irradiado. Color rojo es a 2 minutos, y como ven,
va disminuyendo la banda. Las dos bandas, hay dos bandas, una a 650 nanómetros y la otra casi 290 nanómetros. El amarillo es a 4 minutos, baja más, ¿ve? El azul a 6 minutos, baja más. Y luego último el morado que ya no se ve. Significa de que esta banda va cambiando con el tiempo. Esta reacción dura alrededor de 20 minutos. Esta gráfica es de los experimentos que hemos hecho en investigación con el espectrofotómetro que tenemos ahí en el departamento, de las investigaciones que yo he hecho. Entonces, esta es una banda de absorción ultravioleta visible. ¿Y cómo se relaciona la absorción de luz o de radiación electromagnética con la concentración molar? Con la ley de Lambert-Beer. A lo mejor ustedes ya la vieron en química analítica. Dice que la absorbancia es igual a epsilon por L por la concentración molar, donde L es la longitud del paso óptico de la luz o la longitud de la celda, y E es epsilon, es el coeficiente de absortividad molar, que es característico de cada molécula y depende de la longitud de onda a la cual se mida. Se llama ley de Lambert-Beer. Entonces podemos entonces calcular concentraciones en función de la absorbancia. Esto que está aquí es absorbancia contra longitud de onda. Es un espectro de absorción ultravioleta visible. ¿En cuánto tiempo puede medir el CARI? Ahí se llama el que tenemos en el departamento, allí está en el laboratorio de catálisis. Puede medir en milisegundos. Entonces podemos seguir reacciones que sucedan en los minutos, porque estamos midiendo en una escala 1000 veces menor y tiempo suficiente para poder establecer. Dentro de las prácticas que vamos a hacer de laboratorio, vamos a hacer una con el CARI, para que ustedes aprendan a usarlo también. Vamos a hacer la práctica de medir la cinética de oxidación de un alcohol con cromo 3. Una práctica muy bonita. Entonces, aquí debemos de usar toda la física, porque por lo general los instrumentos de medida son físicos. ¿Qué otro instrumento de medida tenemos en el departamento que podamos usar? Óptico o electrónico. Magnéticos no tenemos. Pero aquí están en propiedad magnética, serían los equipos de resonancia magnética nuclear. Eso no tenemos ni en el país hay, porque son muy caros. Tenemos ópticos y eléctricos o electrónicos. En el departamento tenemos el CARI, tenemos el infrarrojo, y ahora en el laboratorio de catálisis, a través de un proyecto de investigación, que conseguí un polarímetro, que es un aparato óptico. También tiene velocidades de respuesta, o tiempo de respuesta en los milisegundos. Así que podemos hacer cinética de reacciones que sucedan en los minutos o en las horas con el polarímetro. Tenemos también en el laboratorio de catálisis pHímetros, que no se llama pHímetro. Ese es el nombre que le han puesto aquí la gente. Es metro de pH. El nombre es pH metro. Entonces la gente dice pHímetro. Dicen, no, metro de pH. Tenemos ahí un conductivímetro.
celdas de conductividad, que lo vamos a ver aparte aquí en la clase, y vamos a hacer una práctica también con las celdas de conductividad. Muy moderna. Tenemos un metro de pH y una celda de conductividad bien moderna, las últimas generaciones. Ahí en el laboratorio de catálisis. Y ¿qué más tenemos? Vamos a tener, eso todavía no me lo han entregado del proyecto de investigación, un refractómetro. Un refractómetro es un aparato que mide la refracción de la luz. O sea que es una técnica que mide una propiedad óptica. La refracción de la luz es el cambio de velocidad. Mide la variación de velocidad de la luz cuando pasa o atraviesa, no lo he dicho, de un medio a otro medio de diferente densidad. Los refractómetros, hay técnicas que la técnica se llama refractometría y se usa para muchas cosas. Estoy yo que ya vino hasta en San Salvador, solo tengo que hacer un par de gestiones para que me lo entreguen. Y es de última generación. Y con ese podemos hacer cinética perfectamente. Ojalá que me lo entreguen antes que terminemos este curso para hacer algunas experimentos con ese aparato. Bueno, vamos a ver cómo se resuelven esas ecuaciones diferenciales. Se llama integración de las ecuaciones de velocidad o de la ley de velocidad. La forma de resolverlas es por integración. Cálculo integral. Entonces decía, las ecuaciones de velocidad son ecuaciones diferenciales que nos dan la variación de las concentraciones de las sustancias químicas en función del tiempo. Y vamos a hacer 3 suposiciones para poder resolver estas ecuaciones. La primera es que la reacción transcurra a temperatura constante. Eso va a ser para que el coeficiente de velocidad sea constante y así pues no cambie y nos dé datos precisos y exactos. Segunda aproximación, que el volumen de la reacción sea constante para que podamos usar las concentraciones molares. Y tercero, que la reacción sea irreversible, o sea que solo suceda en una dirección de reactivos a productos y no de productos a reactivos, porque si sucede de productos a reactivos, entonces eso lleva otra complejidad matemática, que vamos a ver más adelante también. Para eso se minimiza la velocidad inversa, y eso se hace con catalizadores en la forma práctica. Aquí están los modelos matemáticos. Tenemos el primer modelo para una reacción de orden cero o de cero orden. Y para una reacción unimolecular. Aquí hay que poner énfasis en esto. Esta reacción es una reacción unimolecular. Quiere decir que solo es un reactivo que produce producto. Unimolecular. En donde A minúscula es el coeficiente de velocidad. ¿Cómo escribimos entonces la ley de velocidad? Decimos que la velocidad aquí es R, porque pero esa R, esa V, vamos, y lo correcto es R.
R igual a menos K por la concentración de A. Menos, ¿por qué? Porque está en función del reactivo. Esta menos ha venido de aquí, de la velocidad. Si ponemos menos de A de T, ese menos lo pasamos igual acá por la concentración de A. Este menos lo pasamos para acá. Y ahí por eso está ahí. Entonces, R es esto, menos el diferencial de A con respecto a T, y como cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces R nos queda que R es igual a menos K. Entonces, menos el diferencial de A con respecto a T es igual a K. Y aquí viene la técnica de separación de variables, que es la técnica más sencilla, que a lo mejor lo vieron en Matemática 3. Y esa técnica es que separamos a la izquierda todos los componentes o los factores que tengan una de las variables, y a la derecha todos los factores o componentes, elementos que tengan la variable a la otra variable. Obviamente, esta técnica sirve para resolver ecuaciones diferenciales que tengan solo dos variables. Una vez separados, aquí ya están separados, procedemos a integrar. El negativo lo sacamos del integral. ¿Cuál es el integral del diferencial de A? Es A, bueno, la concentración de A, evaluado, aquí faltan los límites de integración, entre la concentración de A a la 0, entre la concentración de A al tiempo T. Al evaluar se queda de esta manera. Y en la otra parte, el integral K sale del integral porque es una constante que no depende del tiempo, sino que de la temperatura y de la presión. Así que solo quedará el integral de dt, desde T1 a T, es el tiempo en el tiempo T. Pero no se acostumbra a poner el tiempo en el tiempo T, sino que se dice en el tiempo T, que es el tiempo en el que transcurre la reacción. Así que nos queda el integral desde T1 hasta T del diferencial de T, y esto es T, que evaluado entre los dos límites en el tiempo 0 y T será T menos T0. Y esto, como es 0, solo queda T. Por eso el integral es K por T. Lo ordenamos pasando la concentración de A al tiempo T como Y. Esto es para expresarlo en forma lineal. Y igual a mx más b. M aquí es menos K y el intercepto es concentración de A a la 0, que es la concentración inicial de A. Entonces, si graficamos la concentración de A contra el tiempo, nos va a dar una línea recta con pendiente negativa. Y la pendiente va a ser menos K. Siempre sale esa línea. Hay un concepto que se llama tiempo de vida media. O sea, se simboliza T, su índice 1 medio, que es el tiempo al cual la concentración al tiempo T es igual a la concentración inicial dividido entre 2. O sea, cuando la concentración del reactivo se reduce a la mitad de la concentración inicial. Si hacemos las sustituciones de estas dos
condiciones de que T un medio, T en lugar T un medio, y en lugar de la concentración de A inicial sobre 2, y despejamos T un medio, obtenemos esta ecuación. Y esa es la expresión matemática para el tiempo de vida media para una reacción unimolecular de orden cero. Significa que el tiempo es proporcional, el tiempo de vida media es proporcional a la concentración inicial. Quiere decir que si yo pongo una concentración inicial grande, el tiempo en que se reduzca a la mitad también va a ser grande. Así que el tiempo de vida media dependerá de la concentración inicial y obviamente pues del coeficiente de velocidad. Esto es bien importante. Tener en cuenta que el tiempo de vida media, que es el tiempo al cual se reduce a la mitad la concentración inicial, dependa de la concentración inicial o no. Ya van a ver por qué, ya les voy a explicar. Aquí tenemos para el orden, para el primer orden. Esto en química general, las ecuaciones, estas las vieron sin conocer de dónde venían. Perdón. La de cero orden, a lo mejor no vieron el cero orden. Esta es la ecuación integrada. Ecuación integrada. Esta es la que nos permite, si conocemos K, conocer la concentración de A cualquier tiempo. Es la ecuación útil, pero para eso hay que integrarla. La ecuación o la ley de velocidad, R. Las de primer orden, ahora R es igual a la variación, el diferencial de A con el diferencial de T, igual a K por la concentración de A elevado a la 1 que no se escribe. Escribimos R en función de diferenciales y ahora tenemos la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial que hay que resolver. ¿Cómo? Con la técnica sencilla, separación de variables. Algunas se pueden resolver con esta técnica, otras no. Así que separamos las variables. Todas las variables concentración de A, las agrupamos a la izquierda, ¿sí? Y a la derecha dejamos K y la que es independiente, y la otra variable que es el tiempo. Luego procedemos a integrar, aquí, el integral del diferencial de A entre A, o de la concentración de A entre la concentración de A. Los límites de integración van a ir desde A inicial a la concentración de A cualquier tiempo, pero no se acostumbra a ponerle el subíndice de tiempo, pero eso debe ser lo correcto. Y en el otro lado, el integral de K por dt, desde t igual 0 hasta t. Esa integración es esto que está aquí. El integral, se recordarán, el integral de x sobre x es el log natural de x. Luego se evalúa quedará log natural de x evaluado entre concentración inicial
y la concentración a cualquier tiempo. Igual a K, y el integral de dt, pues es t evaluado entre 0 y t, es t. Cuando evaluamos, nos quedará log natural de la concentración de A menos el log natural de la concentración inicial de A, igual a menos K por T. Por propiedades de logaritmos, el logaritmo de la diferencia es igual al logaritmo de los cocientes, y por eso es que obtenemos esta ecuación. Y si esto lo ponemos en forma exponencial, es esta, que está aquí, forma exponencial. Esta es la ecuación integrada para un modelo de primer orden de una reacción unimolecular con coeficiente A, que aquí no lo escribí, asumiendo que es 1 el coeficiente estequiométrico. Significa que si graficamos, bueno, si linealizamos esta ecuación, si la linealizamos, la forma lineal, ya la había escrito la ecuación, lo natural de este, en donde la pendiente, es mejor escribirlo así, menos lo natural de la concentración de A igual a menos K por T más el log natural de la concentración inicial de A. Este sí, tiene la forma, log natural de A es Y mx más b, donde la pendiente es igual a menos K. Y el intercepto al log natural de la concentración inicial. Significa que, aquí tenemos, la pendiente en un gráfico de log natural, es este que está aquí, contratiempo, si es lineal, entonces sigue este modelo. Si graficamos solo la concentración de A, aquí tenemos un ejemplo de la presión de este compuesto CH3NC, contratiempo. Aquí da una curva, no es lineal, ¿ve? Pero si la graficamos en log natural contratiempo, entonces es lineal. Y eso es lo que se hace gráficamente. Hacer gráficos, log natural, o podemos hacer un gráfico de la concentración de A contratiempo, y si nos da una línea recta hacia abajo, puede ser de cero orden también. Pero ¿cómo discriminar entre si es de primero o de segundo orden si los dos nos da recto? Les decía yo, trazar una curva a mano alzada en un gráfico es bien difícil. Por eso usamos mínimos cuadrados. Con mínimos cuadrados vamos a tener los dos modelos hasta este momento. El modelo de cero orden, en donde la concentración de A contratiempo, o sea, esta ecuación, este lo metemos a mínimos cuadrados y le calculamos, o bueno, vemos cuánto vale R cuadrado. Luego, en el modelo de primer orden, metemos esta ecuación a mínimos cuadrados y le calculamos el R. Quien tenga un R cuadrado o R, que es el coeficiente de correlación, más cerca de 1 o menos 1, es el que mejor se ajusta para no estar graficando. El concepto de tiempo de vida media para las reacciones de primer orden unimoleculares. Sustituimos en la ecuación. En lugar de T, escribimos T1 medio. Y en lugar de la concentración de A, concentración de A sobre 2. Aquí lo he hecho. Se simplifica y nos queda que la T1 medio, o el tiempo de vida media, es
igual a 0.693 entre K. Es independiente de la concentración inicial. Quiere decir que si quisiéramos en una reacción de primer orden reducir a la mitad la cantidad inicial, no necesitamos poner más o menos cantidad inicial. Independientemente de la cantidad inicial que pongamos de A, el tiempo de vida media es el mismo. Y esto es lo que pasa con los desechos nucleares. La desintegración de desechos nucleares, todas siguen la cinética de primer orden. Por eso es que no importa si tenemos 1 gramo de un desecho nuclear o 1 tonelada, siempre van a tener, en el caso de que fuera uranio 238, un tiempo de vida media de 10 a la 9 años. Años. 1.000 millones de años. Imagínense. Eso tarda en desintegrarse 1 gramo, 1 tonelada o 1.000 millones de toneladas. Hace años querían aquí en el Golfo de Fonseca, uno de los presidentes que estaban en ese momento, parece que era Francisco Flores, hacer más grande El Salvador. Iban a traer todos los desechos nucleares del mundo ahí para el Golfo de Fonseca. Iban a hacer un poquito más grande, decían una isla artificial. Y ya venían para acá, fíjense, los buques con los desperdicios nucleares. Gracias a Dios, Greenpeace detuvo eso. Allá en el Caribe yo me di cuenta porque allá estaba. Y fue la gran bulla que no dejaron pasar ahí por el canal de la Mona, que es el canal que entre la isla de República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Ahí detuvieron los barcos. Porque aquí habían aprobado, aquí son tan ignorantes, por Dios, que habían aprobado que iban a ser más grande El Salvador con reactores. Y esto vamos a tener 10.000 millones de años de emanaciones radiactivas ahí en el Golfo de Fonseca. Por Dios. Entonces, eso es lo importante. La basura, no nuclear, la basura común y corriente, también se degrada por un modelo de primer orden. Quiere decir que si tenemos un poquito de basura o miles de toneladas de basura, igual se tardan, igual se tarda. Ah, no, perdón, la basura sigue en el modelo de cero orden, perdón, de cero orden. El de cero orden es el anterior, el que depende del tiempo de la concentración inicial. Esto es bien importante. La degradación de los alimentos, de la materia orgánica, sigue el modelo de cero orden. Y el tiempo de vida media depende, miren, de la concentración inicial. Quiere decir que si yo quiero degradar rápidamente la basura, no debo de poner en un basurero mucha basura. Debo de poner poquita. Pero aquí no. Aquí en un solo basurero, a cielo abierto o no cielo abierto, ponen toda la basura. Y es un error, porque tarda más. Mientras mayor es la cantidad inicial, mayor es el tiempo a que se reduce a la mitad su concentración. O sea, el tiempo de vida media. Deberían de hacerse muchos basureros, por decirlo así, que uno solo, con grandes cantidades, para que la basura se degrade más rápidamente. El otro modelo es de segundo orden, para reacciones unimoleculares
Continuamos con eso. Haciendo de que el coeficiente valga 1 para reducir. Ponemos R ahora va a ser igual a K por la concentración de A elevado al cuadrado, porque es de orden 2, segundo orden. Si integramos, obtenemos esta ecuación, que es la ecuación integrada. Es el inverso. ¿Cuándo va a ser una línea recta? Cuando esta es la forma linealizada. Aquí ya no escribí la integración, porque esto ya lo conocen ustedes. ¿Cómo se integra? Quedará integrado así. El diferencial de la concentración de A sobre la concentración de A al cuadrado, integral igual a menos K por T, el integral de T0 a T, sí. Eso resulta en esto. El inverso entonces contra el tiempo es una línea recta, pero ojo, ahora la pendiente es positiva. ¿Mm? Ahora la línea va creciendo y eso hay que tenerlo bien presente. En unos modelos de cero y el de primer orden la pendiente es negativa, pero aquí la pendiente es positiva porque son los inversos de las concentraciones en función del tiempo. El tiempo de vida media ahora tiene esta manera, esta forma. Hacemos lo mismo. Sustituimos en lugar de T, T1 medio, y en lugar de la concentración de A, la concentración inicial sobre 2, simplificamos y obtenemos esto. Ahora aquí es interesante, para que se reduzca a la mitad la concentración inicial, esta debe de ser menor, porque la reacción es inversa. Mayor concentración, menor tiempo. Así debería de variar la degradación de la basura. Más concentración, menor tiempo. Pero no es así, es al revés, proporcional. Pero aquí los ingenieros civiles, porque es lo que hacen eso, de química, pues no conocen mucho. O solo química general. Aquí en el país solo química general, química, que es química técnica. Eso es toda la química que conoce un ingeniero civil. Y esos son los que hacen los, los basureros y las plantas de tratamiento de agua, imagínense. Nunca piden consejo, ni no consejo, sino que la asesoría de químicos, sino que son los ingenieros, cuando no saben más de la química general. Por eso es que estamos como estamos. Estos son los modelos comunes. El de tercer orden, pues como no conocemos reacciones trimoleculares, pero sí es posible ahí tener reacciones de tercer orden total, cuando una es respecto a uno de los reactivos es de primer orden y respecto a otros reactivos de segundo orden. Entonces, estas ecuaciones deben de aprendérselas de memoria para manejar esa información rápida. Esta B es R. Estas son las ecuaciones integradas y estos son los tiempos, las formas de los tiempos de vida media. La de tercer orden lo voy a escribir yo aquí porque no. Es R igual a K por la concentración de A elevado a la 3. La ecuación integrada es 1 sobre la concentración de A, ahora queda elevado al cuadrado, igual a K por T más 1 entre la concentración de A al cuadrado. Y el tiempo de vida media es igual a 1 entre K por la concentración de A elevado al cuadrado. Ahí tenemos, completo. Esos son los modelos que debieron haber visto en química general. Hasta ahí estamos con la química general. Aquí empezamos con modelos diferentes. Esto sí es nuevo para ustedes. Pero una pregunta antes de terminar, porque con esto vamos a terminar. ¿Vieron cinética en química general? ¿Vieron estos modelos de cero orden, primero, segundo, tercer orden? Sí, pero sin integrales. Sin integrales, va, muy bien.
Bueno, entonces vamos a quedarnos hasta aquí, porque se nos acabó el tiempo. Y si empiezo a escribir el modelo de cero orden, pues esto lleva tiempo. ¿Tienen alguna pregunta?